De momento el que parece que parte de ella las ha filtrado es Ábalos. Si esto es grave y lo ha hecho Ábalos, ¿qué va a hacer el partido? Porque hace 2 años, creo, o casi un año, o algo más de un año, que ha sido suspendido de militancia. ¿Va a hacer algo el Partido Socialista una vez que se sabe que por lo menos parte de lo que hemos visto y la acción de filtrar conversaciones privadas del presidente del gobierno sale de parte de alguien que fue secretario de organización y ministro del gobierno de España? Insisto, ni siquiera eso parece estar claro según sus propias palabras. Pero no prejuzgo si ha sido él, podría haberlo sido él, es indiferente. La vulneración es ahí. ¿Qué hizo el partido? Pues el partido, cuando ni siquiera había una causa judicial abierta contra el señor Ábalos, le suspendió de militancia y le pidió el acta como diputado. Porque claro que todos los partidos políticos en ocasiones tienen que afrontar pues que alguno de sus militantes tenga problemas con la justicia. Pero lo importante es la respuesta que se da. Y desde luego el Partido Socialista, sin ningún tipo de causa penal abierta, con el mero atisbo, con los primeros indicios de que podía haber alguna irregularidad, algún comportamiento irregular, lo que hicimos fue suspenderla de militancia y pedirle el acta. Y por eso a mí me parece que esta respuesta es la que tienen que dar los partidos políticos ante estas cuestiones y no como en otras ocasiones hemos visto. La acción judicial contra la mujer del presidente del gobierno, usted ha sido interrogado por ello, por el juez Peinado. La acción judicial contra el hermano del presidente del gobierno, ¿es un caso de lawfare? Yo no creo que sea ese tipo de casos. Yo lo que creo es que a la vista están ambos procedimientos judiciales, a la vista está. Mire, en uno de los casos que me preguntaba, el que afecta no solo a la mujer del presidente del gobierno, a unos cuantos investigados y a docenas de testigos que hemos pasado por allí, pues bueno, como todo se filtra, una irregularidad que es que se filtren las declaraciones de... Pero luego se investigan algunas filtraciones, no todas, pero algunas se filtran. Sí, el fiscal general del Estado desde luego, en este caso, esa irregularidad que es que se filtre todo, pues todo es público. Y eso hace que todo el mundo en este país tenga la posibilidad de haber sacado sus propias conclusiones. Y en esas conclusiones pues se ha generado un debate, que es un debate, fíjese, no solo mediático, no solo periodístico, no solo político, sino que creo que ciudadano, donde se está poniendo, bueno, pues digamos, en cuestión no tanto las responsabilidades de las personas que están en ese procedimiento involucradas, sino la propia imagen de la justicia. Y a mí es lo que me preocupa, porque yo quiero una justicia que sea un servicio público del siglo XXI, ágil, por supuesto que se garantice la independencia, la imparcialidad de jueces y magistrados, y por eso a mí ese debate me preocupa. Pues vamos con ese debate, pero antes, entienda, pareció muy chocante, no sé si a usted le pareció o no, el interrogatorio al que le sometió el juez Peinado. Sí, fue muy, muy agradable y muy cordial. Está hablando en modo ironía, imagino. ¿Usted cómo se sintió en ese interrogatorio, por cierto? Bueno, pues muy sorprendido, muy sorprendido. Está usted utilizando unas expresiones más suaves que las del presidente del gobierno en sus WhatsApps. Sí. Sorprendido, yo no, a lo mejor no utilizo esa palabra para referirme a ese tipo de interrogatorio, pero allá usted. En cualquier caso, ¿cree que si usted, él no le puede imputar a usted, porque usted se ha aforado? Bueno, no hay ningún motivo, eso, no, pero, para empezar a hablar. Digamos, ¿usted cree que no le ha imputado al delegado del gobierno? Que tampoco hay ningún motivo, sí. Bueno, él dice, el abogado del gobierno, el delegado del gobierno, que llega 2 o 3 años después del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente del gobierno. Entonces se lo pregunto, usted se ha aforado, a usted no le podría imputar en ninguna circunstancia. ¿Cree que no le imputa porque perdería la investigación? Pero fíjese, la pregunta supone que quede claro, o sea, no hay ningún motivo, sí. O sea, absolutamente ningún motivo para llevar a cabo ningún tipo de acción judicial en ese sentido. Exactamente igual que tampoco la hay para el delegado del gobierno en Madrid. Pero el delegado del gobierno se lo imputó porque no se ha aforado. Usted sí. No. Digo, si cree que el hecho de que él pierda la instrucción influye a la hora de tomar ciertas resoluciones. Yo, como comprenderá, me resulta muy difícil saber las motivaciones últimas, ¿no? En este caso, pues un señor que está instruyendo la causa. Yo sí le digo que a mí me preocupa el debate, que es un debate social, que hay multitud de personas
que tienen su propia opinión sobre esta causa judicial, igual que sobre otras, y me preocupa pues que haya un debate sobre la imagen, la buena imagen, el prestigio, la apariencia de imparcialidad y de independencia de juzgados en nuestro país. En Bruselas, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha recibido a las víctimas, familias y víctimas de la DANA. Por cierto, ya ha habido novedades con respecto a la instrucción, con respecto al envío de una alerta. Parece que un técnico dijo que se podía, sí, que sabía, pero en ese sentido y con ese contexto y con esa información, el hecho de que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, haya recibido a las víctimas, ¿no debe al gobierno hacer pensar que a lo mejor también hay que invitar a Moncloa a las víctimas de la DANA? Bueno, mire, a mí me parece que lo que ha sucedido y es que las víctimas hayan sido recibidas por la presidenta de la Comisión, verdaderamente lo valoro muy positivamente. También valoro positivamente, ya que estamos en el rifirrafe siempre político, que he visto cómo el eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, pedía perdón a las víctimas, y me parece un gesto positivo, que ojalá ese gesto lo hubiera hecho también el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y por tanto, pues nosotros lo que hemos hecho con las víctimas de la DANA es no solo apoyarlas desde el primer momento, sino también aprobar diferentes paquetes de medidas que suman más de 16.000 millones de euros para que puedan, por supuesto no los que han perdido seres queridos, pero para que pueda recuperarse la normalidad en ese lugar de nuestro país. Y en eso vamos a seguir. Pero al margen de eso, por lo humano, ¿no sería bueno recibirlas también en Moncloa? Mire, seguramente sea una iniciativa muy positiva, pero yo creo que lo que nos toca como gobierno, sobre todo, más allá de ese tipo de iniciativas, es aprobar ayudas como hemos hecho desde el principio. Será el resultado que saquemos en 2027. Sí, pues multiplicaremos por... Estatuto orgánico y pico de democracia, ¿no? Y hay aspectos como uno que se ha mencionado, el de pasar la instrucción penal a los fiscales en la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y crear unos jueces de garantías que velarán por los derechos de los investigados. No va a haber en ese sentido cambio en cuanto al modelo de acceso. Lo que hacemos en la ley es garantizar que el cuarto turno se cumple, porque la ley del 85 que estamos tocando establece que un 25% tienen que entrar por el cuarto turno, y lo cierto es que no se llega. Hay una cifra de menos del 8%. Perdone la coda, entonces el juez Peinado podría ser el juez de garantías, además entró por el cuarto turno. Bueno, vamos a ver, esta reforma... No he podido resistirme. Esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2028. ¿Y quiere decir que a lo mejor ya está jubilado el juez Peinado para entonces? Bueno, eso tengo entendido. Vale. Rueda dentada engrasada de situaciones que no conducen a nada, pero por el camino ocupan titulares, ocupan minutos. Y eso es importante tratarlo y decirlo y hacer un ejercicio didáctico de cómo están las cosas ahora en España. Creo que, desde luego, por mi parte no queda. Yo, hasta en sede parlamentaria, he hablado de lo que he denominado el ciclo del bulo. El ciclo del bulo es un patrón absolutamente repetido. No quiero decir un medio de comunicación, un medio de desinformación, un medio de manipulación, que hay tantos, saca una noticia sin contrastar, falsa, una filtración que puede ser inexacta, que puede ser totalmente falsa. De eso se convierte, a través normalmente de los ultras, en un procedimiento judicial, y la oposición política hace uso de ese procedimiento judicial y de esa noticia falsa. Ese ciclo del bulo que se retroalimenta, lo único que demuestra es que hay una falta de proyecto político de la oposición verdaderamente preocupante para los que creemos en la democracia. Y por tanto, no solo estoy de acuerdo en ese diagnóstico, es que lo denuncio en sede parlamentaria igual que lo hago hoy aquí. Por eso hay que tratarlo, analizarlo y comentarlo.